soy Benet María Marcos de socialmediablog.es. Hoy nos vamos a entrevistar con Loles Sancho y Daniel Ortega. Ambos son fundadores de Oreste Social Media, que es una empresa que se dedica al community management externo para empresas. La empresa nació hace 2 años y desde entonces llevan las cuentas de varias empresas de sectores muy diversos. Como la cuestión del community manager es algo que preocupa mucho, digamos que está muy de moda, nos gustaría desvelar un poco en esta entrevista las claves de cómo trabaja un community manager, cómo se organizan, qué es lo que hacéis, ¿no? Entonces, os voy a hacer una pregunta muy complicada al principio y es, ¿qué es para vosotros un community manager? Principalmente un community manager es la persona que escucha a la empresa y traslada toda esa información de la mejor manera posible al público, al cliente final. ¿Lo ves tú igual? Por supuesto, por supuesto que lo veo igual. O sea, la persona que practica una escucha activa en el mercado en el que opera esa empresa, vuelca, como bien dice Dani, la información y sabe analizar lo que ocurre en ese sector para detectar oportunidades y informar al cliente de, oye, aquí hemos detectado una oportunidad, podemos atacar de esta u otra manera. Vale. Entonces, vosotros, digamos, con los clientes, un poco por entender cómo trabajáis, qué es lo que hacéis, ¿cuál podría ser vuestro día a día? O, mejor aún, antes de empezar con el día a día, cuando os tenéis que entrevistar con un cliente, ¿qué es lo que hacéis en esa entrevista o en esa reunión? ¿Cómo lo planteáis? Pues mira, cuando nosotros nos llama un cliente a Oreste solicitando de nuestros servicios, lo primero que hacemos es concertar una cita con él, porque lo que nos interesa es escuchar al cliente para ver qué nos cuenta, qué necesidades tiene y qué inquietudes tiene con respecto a esto del tema del social media. Antes de ir a casa del cliente, lo que hacemos es monitorizar un poco esa marca en los medios online, pues para ver un poco cómo está posicionada, qué mensajes está lanzando, a qué se dedica y así después contrastar la información que nosotros, por nosotros mismos, hemos estado analizando con lo que nos dice el cliente. Porque sorprendentemente en muchas ocasiones el cliente te cuenta a qué se dedica, qué está comunicando y no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos ha dado a entender, ¿no? Con la imagen real que está transmitiendo. Eso claro. es, ahí hay un choque de posicionamiento deseado por parte de ese cliente al mercado y posicionamiento detectado. Entonces, nos reunimos con este cliente, escuchamos todo lo que nos dice y después de la información que tenemos con la recabada del cliente intentamos ajustar una propuesta ad hoc a lo que él quiere. En muchas ocasiones pues los clientes nos llaman para solicitarnos servicios de community manager, sin saber que desde Oreste también podemos dar el servicio de formación y decirle, mira, tú tienes a personal interno en la empresa, podemos plantear contigo la estrategia, ponerla en marcha y formar a la persona que al final va a ser el community de esta marca, dándole un servicio de asesoramiento mensual o un servicio técnico, ¿no? Como si fuera una línea telefónica de, oye, tengo este problema, pues ahí está Oreste para poder solucionárselo en caso de que esto ocurra. Porque esa es una de las cuestiones o una de las preocupaciones que corren muchas veces por la red, ¿no? ¿Qué es mejor, un community manager interno o un community manager externo a la empresa? ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, siempre depende muy bien de la estrategia y depende mucho del cliente. Es cierto que hay mucha sobreinformación, pero al final el cliente no sabe ni lo que es un community manager, el que más y el que menos. Entonces sí que es verdad que hay que darle a entender lo que es el community y lo que puede hacer por él. Entonces, como decía Loles, lo mejor es un poco hacerle esa formación para que el cliente valore el servicio y lo ponga en marcha o bien lo llevemos nosotros. Vale, yo hace poco entrevistamos a Juanra Sargantana del restaurante Sargantana en Valencia. Vosotros lleváis la Sí. parte de community management de Juanra. Para mí es un caso paradigmático porque, claro, un restaurante que tenga la necesidad de un community manager, lo bueno de Juanra es que él ya entiende todo este contexto. Entonces yo, por ejemplo, para mí, yo también siempre he pensado, ¿no?, que el community manager tiene que ser alguien de dentro que entienda la estrategia de la empresa, que comunique eso, pero claro, en su caso, él entiende muy bien que subcontratar ese servicio le aporta un valor, igual que le puede aportar un valor pues tener un camarero, tener quien le haga las nóminas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos con Juanra, ¿cómo lo lleváis con él? ¿Cómo lo trabajáis? A ver, como tú decías, con Juanra, con Sargantana es muy fácil, porque realmente él ya tiene
mucha trayectoria, ¿vale? Lleva un año y medio antes de ahora en las redes, entonces él tiene mucha tranquilidad. O sea, simplemente un poco seguir la dinámica que ha estado llevando, que la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Con clientes que no tienen esa facilidad, no tienen esa formación, es un poco más complicado, pero es un poco el formar y el enseñar y el quitar un poco el miedo. Claro. Que hay mucha gente que tiene mucho miedo. Claro. Y lanzarse a la piscina, que se lancen. Claro, efectivamente. O sea, no, el llevarles, como con los niños pequeños, el llevarle un poquito, entrar por las escaleras de la piscina para que vean que el agua no hace daño y que, muy bien. y que pueden trabajar en eso. Entonces, llega un momento que el cliente mismo se siente más libre y entonces empieza a proponer acciones. Porque, por ejemplo, el servicio que vosotros ofrecéis, ¿para qué sectores, hablando de forma muy genérica porque hay casos y casos, ¿no? Pero ¿para qué sectores creéis que puede ser adecuado llevar la comunicación online desde fuera? ¿Se podría decir para qué sectores? Pues mira, sectores, para cualquier sector cuyo público objetivo esté en plataformas sociales consumiendo información, es apto su contratación de un community manager. ¿Vale? Tienen que estar ahí porque tienen que comunicar donde la gente consume la información. Ahora, que ese community sea interno o externo, pues también depende, como todo en la vida. Si subcontratas un servicio de community manager externo y ese community no habla con el cliente a diario, no sabe qué ha pasado en la empresa, que ha habido un nombramiento nuevo, que está lanzando un producto, pues probablemente no sea buena, ¿no?, la gestión de ese community. Si es un community manager que está inquieto por saber qué ocurre en la empresa, que trabaja incluso dentro de la empresa durante unas horas a la semana, al final ese servicio externo se convierte en interno. O sea, Daniel y yo nos consideramos parte de las plantillas de las empresas a las que les damos ese tipo de servicios. Muy bien. Entonces, depende de cómo se lleve esa gestión. Porque a la hora de establecer, por ejemplo, los procesos de trabajo con estos clientes, ¿no? ¿Cómo los organizáis? ¿Cómo trabajáis la monitorización? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Cómo gestionáis toda esta cuestión, digamos, de la comunicación online con este tipo de clientes? Primero, volvemos un poquito atrás, que Sí. quería comentar también que la atención a ese cliente, más allá del trabajo diario que hagamos, hace falta una vinculación directa con ese cliente. Igual, pues, si no es presencialmente, telefónicamente, al menos 2-3 veces por semana estar en contacto con él. Para que sea un community externo, el cliente tenga la sensación de que la persona es interna, Claro. de que lucha por su empresa como el que más. Claro. Entonces eso ahí no evita que la gente diga, ¿es externo o interno? Porque nosotros nos podemos considerar interno porque estamos trabajando de forma externa, por la implicación que le ponemos. Y por ejemplo, el hecho de implicar a los empleados de una marca, también, ¿hasta qué punto, digamos, tenéis la suficiente fuerza como para entrar tan dentro de la empresa? Sí, normalmente cuando ya entramos con una empresa a trabajar, lo que la mayoría de empresas hacemos es una formación, una especie de charla a esos empleados, porque consideramos que los empleados son los primeros que deben potenciar su empresa. Si esos empleados potencian la marca de su empresa, va a ser mucho más fácil.